Ahora, hermanos, abren sus Biblias en capítulo 1 de Filipenses, capítulo 1, versículos 1 y 2. Hoy vamos a empezar la epístola a los Filipenses. Dice así la palabra de Dios. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus lugares. Hoy vamos a empezar, hermanos, a estudiar y pura introducción, pero para que sepan, la epístola a los Filipenses vamos a más o menos durar unos 6 meses estudiando esa epístola. Quedamos 8 meses con Efesios. Nos quedan unos 6 meses con Filipenses. En estos meses vamos a estudiar y ver que esta epístola es la epístola de gozo. Epístola de gozo. Si quieres saber el impacto del gozo del Señor en su vida, pues hay que estudiar esa epístola. Si quieres saber de veras de dónde viene la fuerza de un cristiano, hay que estudiar esa epístola. La Biblia es muy clara. Dice, cuando el pueblo estaba llorando, estaba muy triste, dice en Nehemías 8:10, que no entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. En otras palabras, si eres débil espiritualmente, es porque no estás gozando en el Señor. Uno puede decir lo que quiera, pero cuando uno vive siempre afanado, o amargado, preocupado, o siempre peleando, o no hay, se ve algunas veces, en serio, a veces hay caras que se ve que andan chupando limones todo el día, y uno se pone a pensar, ¿y esta persona de veras está disfrutando del gozo del Señor? Entonces de eso se trata esa epístola. Y vamos a ver que el autor de esa epístola pues fue el apóstol Pablo, acompañado de Timoteo. Aquí dice Pablo y Timoteo. Aunque dice Timoteo, es más Pablo. Timoteo estaba con él. Siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. La audiencia era todos los santos en Cristo Jesús. Ahora, es muy importante entender eso. ¿Sabes? Hay los santos que están en la iglesia y hay los santos que están en Cristo Jesús. Hay los que son más de una religión de hueso colorado y dice que siguen a Cristo, es mentira. Siguen su religión en sus iglesias. Hay católicos así, hay bautistas así, hay metodistas, hay toda clase, hay pentecostales, hay de todos. Que ponen sus iglesias y sus costumbres y sus tradiciones antes que Cristo. Y no están en Cristo. Y si tú no estás en Cristo, aunque sea una iglesia, tú estás en una iglesia y tu identificación es, usted se identifica más con una iglesia o una denominación que con Cristo, usted anda en terreno muy peligroso. Usted anda como aquel que edificó su casa sobre la arena, que iba a la iglesia y oyó la palabra, pero no era como el prudente que edificó su casa sobre la roca, que oyó la palabra y la hizo. Léelo, ahí está, hermanos, el capítulo 7 de Mateo. Los dos asistieron a la iglesia, los dos oyeron la palabra. La diferencia es que uno fue hacedor de ella, el otro más era oidor y paró con eso. Yo creo que todo cristiano falla de vez en cuando, yo me incluyo. Todo cristiano falla de vez en cuando. Y es una cosa tropezar y caer en el lodo, puede pasar. Es otra cosa revolcándose con los puercos en el lodo, eso ya es otra cosa. Y la Biblia es muy clara. Hay cristianos en el lodo, pero no están cómodos y quieren salir. Hay otros que están en el lodo y no se puede diferenciar entre ellos y los puercos. Y hay que dudar si son salvos. La Biblia habla de eso. Del puerco que vuelve al lodo y revolcándose en él. Ahí está en Pedro, primero de Pedro. Pero el hecho es
vemos aquí que esa gente, la audiencia, los lectores, de que Pablo, esa carta fue dirigida a los siervos, a los santos en Cristo Jesús. Y principalmente, y particularmente más bien en Filipos. Ahora, Filipos es muy interesante. ¿Quieres saber cómo inició Pablo su ministerio en Filipos? Un capítulo que se puede, es paralelo con esta epístola, sería Hechos capítulo 16, ahí donde Pablo recibió la visión Macedonia y entró en Filipos, que por supuesto fue la primera ciudad en Europa que Pablo entró y llevó el evangelio. Y la razón por la cual Europa ha sido más antes, ¿verdad?, más cristiana que otra cosa, era porque Pablo llevó el evangelio a Europa. Macedonia era una provincia en Europa, o la ciudad hermana de los filipenses, del Filipos, era Tesalónica. Las dos ciudades eran ciudades de Macedonia. Vemos aquí entonces que estos eran los santos en Cristo Jesús. Muy importante entender eso, porque hay gente que son más de su iglesia y su denominación que de Cristo. La verdad, la mayoría. Son pocos que de veras pone Cristo antes que su denominación. Son pocos. Y aún los que dicen que pertenece a iglesia no denominacional, es mentira. Siempre tiene algo en común. Aquí nosotros vivimos, 90% de las iglesias que dicen que no pertenecen a ninguna denominación son pentecostales o carismáticas. Así son. Tal vez todas. Y la verdad es, hay otras iglesias que dicen, somos independientes, pero se juntan con otras independientes y forman una alianza y creen todos iguales. Y si tú no crees como ellos, tú ya no eres uno de ellos. Y así es. Entonces, es muy importante entender, tú puedes pertenecer a una iglesia que no pertenece a ninguna denominación y todavía pertenece más a esta iglesia que a Cristo. Incluso aquí, algunos pueden pertenecer más a Nueva Vida en Jesús que a Jesucristo mismo. Cuidado. No porque tú eres miembro de esta iglesia quiere decir que tú andas bien con el Señor. La membresía en esta iglesia no le garantiza su bienestar con Cristo. Es su fe en Cristo que realiza su bienestar con Cristo. Y esperamos que esta iglesia se llena de miembros que aman a Cristo, pero no quiere decir que porque tú vienes a esta iglesia y tú vienes a escuchar sermones domingo tras domingo y porque participas en compañerismos y vas con la femenil o vas con los jóvenes o que tú andas bien con Cristo. No necesariamente. Tal vez tú andas bien con la femenil, tal vez tú andas bien con los jóvenes, tal vez aún andas bien con el pastor, pero más te conviene andar bien con Cristo Jesús. Por eso es muy importante y usted sabe que para mí no es un rito, pero lo digo de corazón. Cuando yo oro, Señor, queremos ser una iglesia cristocéntrica, ¿okay? No antes que bautista. Y si somos una iglesia bautista, yo no trato de tapar eso, pero somos primero cristocéntricos. Y si tengo que escoger entre los bautistas y Cristo, yo creo que es muy obvia la respuesta. Vemos entonces aquí, Pablo, él aclaró a todos los santos en Cristo que están en Filipos, y después él hizo una distinción. No nada más la iglesia en general, pero otro grupo de hermanos que dirigían la iglesia y servían la iglesia con los obispos y diáconos. Obispo no quiere decir lo que muchos piensan hoy. Obispo es otra palabra por pastor en la Biblia. Los hombres cambian las designaciones de las palabras, pero en realidad obispo quiere decir sobrevedor. Él está sobreviviendo a la iglesia, las ovejas como un pastor. Y se venía un lobo, o en el caso de David, un león o un oso, o puede ser ladrones. Él velaba por sus ovejas. O venía una tempestad bien fea, él llamaba a las ovejas y buscaba albergue para ellas, protección para ellas. Vemos entonces aquí, él está hablando a un grupo específico, aparte de los santos, que también son santos los obispos, por supuesto, pero los obispos y diáconos. Ahora, y yo le voy a decir que esta iglesia tiene un obispo, o un pastor, un anciano, su servidor. Delante de Dios, yo soy un obispo en esta iglesia.
delante de Dios yo soy un pastor. Delante de Dios yo soy un anciano. Delante de Dios yo soy un sobrevedor. Yo soy que sobreveo. Y por supuesto, lo voy a aclarar. Cuando hablamos, y tengo que aclarar eso, ¿verdad? Para que sepan todo. Cuando decimos tenemos el líder de, por ejemplo, la cuna, o el líder de culto infantil, el líder de los sugieres, o el líder de... La verdad, el pastor es el líder de todo. Todos están debajo del pastor. Yo tengo que rendir cuenta por los ministerios, tarde que temprano. Yo soy sobrevedor de esta iglesia. Dios va a demandar de mí. Ahora, sería bueno que tuviéramos más ancianos. La Biblia dice, debe haber más de uno por cada iglesia. Debe haber ancianos y diáconos. Tenemos 2 diáconos, necesitamos más. No tenemos ancianos, aparte de mí. Entonces, en este asunto, esta iglesia anda muy deficiente y en peligro. Porque si algo pasa con este obispo, no queda sin obispo ustedes. Entonces, por eso, se lo digo, échale ganas y ora mucho que Dios provee diáconos y obispos o ancianos para esta iglesia. Ahora, hay iglesias que tienen ancianos y diáconos que son fraudes, viven más por el ego que para Cristo. Hay otros que de veras mal guían a sus iglesias. La Biblia habla de pastores que viven, son vividores y de veras no se preocupan por las ovejas, no pelean por ellas, no ayudan a la peña quebrada, como dice en Ezequiel 34 y otros lugares en Jeremías, donde el Señor habla a los pastores que no cuidaron de las ovejas. Hay muchos de esos hoy en día. En aquel entonces había uno de 12 que era un falso, era Judas, entre 12 discípulos. Hoy en día a veces yo creo, parece que es al revés, hay 11 de 12, porque hay tantas ridiculeces pasando en las iglesias hoy, pero gracias a Dios que sí hay pastores sinceros y pastores que aman a sus ovejas. Pero me da tristeza decirles que no hay suficiente. Entonces hay que orar mucho. Y algo más lo voy a decir, si usted mira, mayor los pastores ya son grandes. Cuando yo llegué, yo tenía 28 años aquí y era 24 en Chicago pastoreando. Yo llegué a Laredo, había pastores en los 20 y en los 30. Ahora la mayoría están en los 50, los 60, los 70, hasta algunos en los 80. Y los más jóvenes son casi 50, 48 para arriba. Así está quedando. ¿Qué va a pasar en unos 15, 20 años? A menos que Dios toque corazones, a menos que algunos aquí se están recibiendo el llamado de Dios, hazle caso y obedécele. Estamos en, podemos decir, aguas muy peligrosas. Y por eso digo, hay que orar. Y ven ustedes aquí que Él aclara con los obispos y diáconos. Quiere decir que la Biblia habla de eso. Y puede leer 1 Timoteo, puede leer Tito, puede leer Hechos. Si usted ve la necesidad de pastores en las iglesias. Pero hoy en día vivimos en un tiempo muy cómodo. Todos quieren estar muy cómodos. Y nadie quiere batallar. Y francamente, le digo eso con mucho cariño y amor, es una batalla pastorear. ¿Por qué? Uno tiene que pelear primero contra el enemigo, que es el diablo. Uno tiene que pelear contra su propia carne, para que no se sienta como hipócrita cuando predique, que ponga en práctica lo que él predique. Y uno tiene que batallar con la soberbia y a veces la rebelión de muchas ovejas, que a veces actúan como jabalinas y no como ovejas, pero son ovejas, nada más que a veces patean, ¿verdad? Y eso pasa, en serio. Y por eso Dios tiene que disciplinarnos, porque todos tocamos a veces ser más jabalinas que ovejas. Pero es por eso nadie quiere batallar. No sé si ustedes han fijado ahora, nadie puede ofender a nadie. Y entonces imagino un pastor predicando la verdad, él va a ofender todos los domingos va a ofender a alguien. ¿Por qué? Porque la Biblia es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y la gente quiere cosquillas porque tiene comezón de oír. Entonces lo que pasa es, hay una escasez ahora de pastores en las iglesias. Y son los más grandes que están siguiendo adelante, porque no hay pocos detrás. De cada 10 pastores que pastorean hoy, tal vez habrá 2 o 3 que tomarán su lugar. No hay suficiente. Por eso es importante que vean que Pablo vio la importancia de tener diáconos y obispos en la iglesia. Y no lo estoy diciendo como forma de queja. Yo sé que Dios es soberano y Él tocará a la gente. Pero es muy importante, y estoy informándoles,
Nada más por esta iglesia, ora por la iglesia de Jesucristo. Porque hay una crisis que muchos no lo ven. Porque ven su pastor todos los domingos, cuando tienen algunos jueves, ¿verdad? Nosotros los miércoles y pasan por alto. Pero un día no va a haber pastores suficientes. Y un día este pastor no va a estar y otro pastor. Y tenemos ahora una iglesia, estamos ayudando. El pastor tiene 86 años y no hay nadie para tomar su lugar. So, ven ustedes lo que estoy diciendo. Hay una escasez tremenda de liderazgo en las iglesias. Y una de las razones, no quiero ofender a los hombres, pero ni modo, como dice, saco el tuyo, pues póntelo. Pero el problema es que muchas de las hermanas aquí saben más de la Biblia que sus esposos. Muchas de las hermanas aquí podrían ser diaconisas o ancianas, pero bíblicamente tiene que ser un hombre para dirigir una iglesia. Y no hay suficientes hombres entregados como se deben. Y lo triste es que muchos de ustedes, varones, muchos de ustedes, sus esposas saben más que ustedes. Y gloria a Dios por ellas, pero ¿cómo debería ser? La Biblia dice que el varón es la cabeza de la mujer y que si ella tiene alguna pregunta, que pregunte a su esposo en su casa. Pero ¿cómo va a preguntar a su marido si ella sabe más que él? Entonces ahí está así y se está filtrando y en las iglesias no hay liderazgo varonil casi y las iglesias están sufriendo. Son más y más mujeres comienzan a ser pastoras, que es antibíblico, y después ahí entra toda clase de doctrinas erróneas, porque Dios no puede bendecir iglesias que van en contra de su voluntad. Entonces, por eso estoy explicando y tardando un poquito más de lo que esperaba en esos versículos. Después hablaré más de eso la semana que entra. Eso es pura introducción, pero vemos también que la fecha, eso fue escrito más o menos en el año 63 o 64 después de Cristo. Tome en cuenta que cuando Pablo escribió esa epístola a los filipenses, Cristo ya había muerto, resucitado y ascendido al cielo hacía más de 30 años. Porque dicen muchos que Cristo murió más o menos en el año 29 o 30. Yo no sé, las fechas, el calendario cambia, ¿verdad? En aquel entonces era 360 días, no 365, y tenía 13 meses en vez de nosotros que tenemos cada año, tenemos un leap year, dice en inglés, que decir el 29 de febrero, se agrega un día cada 4 años. Entonces ellos no hacían eso, pero agregaban un mes cada 13 años. Había un mes extra cada 13 años. Había diferentes maneras. Es difícil saber, pero más o menos 29 o 30. Haz la cuenta, tenía más de 30 años desde que Cristo murió y ascendió al cielo, cuando Pablo ya estaba escribiendo. Pablo todavía estaba levantando iglesias, porque recuerda que cuando Cristo ascendió al cielo, él tenía a sus discípulos, pero Pablo no era uno de ellos, él era un perseguidor. Como dice él en 1 Corintios 15, como uno que nació, un abortivo, él nació fuera de tiempo. Él no anduvo con los discípulos como los demás, el apóstol Pablo. Vemos entonces aquí que fue escrito desde Roma. Él estaba en Roma durante su primer encarcelamiento. Él estaba en la cárcel, escribiendo desde la cárcel. Y eso se ve en 1:13. Si ustedes quieren mirar conmigo, aquí dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo y en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué es el pretorio? Estos son los guardias especiales, como en inglés tiene el presidente Secret Service, ¿verdad? Los que la rodean. El pretorio eran los guardias del emperador, de César. Entonces él tenía mucha influencia. Y entonces, había cristianos en el gobierno de César. Es interesante. Vemos entonces, y después él habla también, si usted mira, usted puede ver también en 4:22, él también dice eso. Todos los santos saludan y especialmente los de la casa de César. Porque él estaba encarcelado en Roma, hasta tuvo influencia en la casa de César. Imagine usted cómo Dios usó a este hombre. Vemos ahora también, entonces era como unos, 30 y 32 años después de Cristo, de que Cristo ascendió al cielo.
¿Y cuál es el propósito de esta carta? Sí, vamos a tocar todo eso durante estos 6 meses. Pero ¿cuál es el propósito? Déjame decirles, ustedes tienen sus notas, guárdalas. Es bueno guardar las notas, hermanos. Es como ustedes van a tener un día, si quieren estudiar ese libro, el pastor predicó, yo tengo las notas y les puede servir en el futuro. Pero vemos aquí que durante su estancia en Roma, Epafrodito era uno que estaba con él. Epafrodito era uno de Filipos que estaba con Pablo trabajando, ayudándole. Él no estaba encarcelado, pero Epafrodito se puso gravemente enfermo. Era uno de ellos, de los de Filipenses, pero estaba con Pablo. Y la noticia llegó a oídos de los filipenses que Epafrodito estaba pero muy gravemente enfermo. Y entonces esto hizo que Epafrodito se entristeció muchísimo. ¿Por qué? Porque él oyó que los filipenses se enteraron de su enfermedad y él no quería que ellos se enteraran. Imagina usted, cuando algunos se enferman, queremos que todos se enteren. Visítame ahora. Él no quería que nadie se enterara de su enfermedad y él casi murió. Entonces se puso triste y entonces como ya estaba bien, Pablo entonces lo envió a Filipos para que llevara mensaje a ellos, para que ellos vieran que él estaba bien. Entonces él lo envió a Filipos, él era mensajero de ellos. Y vemos entonces también que Pablo lo envió de nuevo a los filipenses para avisarles también, aparte para que ellos vieran que él está bien, para avisarles que él creía que ya iba a ser librado y él también iba a ir a Filipos. Se pueden entender estas cartas. Y vemos entonces aquí, y también él envió de nuevo a los filipenses para avisarles que él mismo esperaba seguirlo. Él iba a seguir, él sentía que ya va a salir de la cárcel. Y vemos también que él quería mandarlo a Timoteo, pero no podía, solo mandó a Epafrodito. Y vemos también que los filipenses recibieron noticias del encarcelamiento de Pablo y le enviaron una ofrenda, le enviaron ofrendas. Y hermanos, fue una ofrenda muy fuerte. Él quería que ellos supieran, primero, daba su gratitud a ellos y que ellos supieran que él estaba bien. Y él quería hacerles saber que había recibido su ofrenda y quería darles las gracias. De eso se trata. Ahora, lo que no había en esta epístola como en otras, no parece aparentemente que no había errores doctrinales con ellos. No había errores que necesitaban ser tratados. No había gente que negaba la resurrección como a los corintios. No había gente que hablaba que tú tenías que ser judío antes de ser cristiano. Los hombres tienen que circuncisarse y todo tiene que convertirse al judaísmo y del judaísmo después al cristianismo. Primero a Moisés y después a Cristo. Eso tiene que ver con Gálatas y diferentes problemas. Y en Tesalónica, algunos dijeron, Cristo ya vino, y se asustaron porque aquí estaban todavía. Y Pablo les tuve que, no vino todavía, va a venir, pero todavía no ha venido. Entonces, pero aquí no había ningún problema doctrinal que se arregla. Entonces, vemos aquí que era para agradecer a los hermanos por las ofrendas que ellos mandaron. Y también para informarles de la visita planeada del apóstol. Quería avisarles, tengo planeado visitarles. Y después vemos también para animarles a seguir adelante en Cristo. Seguir adelante en Cristo, hermanos. Esa carta más dos cosas, un gran encargo para ellos. En inglés un charge, como dice. Pero también hacerles ver cómo pueden ellos seguir adelante. Él dice lo que deben de hacer y cómo hacerlo. Y vamos a ver todo eso. Es muy fácil que yo le digo, hermano, hay que perseverar. Pero ¿cómo? Entonces esa epístola trata con eso. Y para animarles a seguir adelante en Cristo, también para advertirles contra los falsos maestros judaizantes. Todavía no había llegado, pero él sabía que iban a llegar allí y los quería avisar antes. Cuidado con estos hombres. No son siervos de Cristo, son falsos. Y después para que ayudaran a 2 mujeres fieles que estaban peleando, Evodia y Síntique.
Es interesante, ¿no? Eso nunca pasa aquí. Yo tuve que muchas veces, hermanos, ser mediador entre hermanas. Y ¿sabe lo irónico? La mayoría de las veces que tengo que ser mediador entre dos hermanas que están en desacuerdo, casi siempre son dos hermanas fieles que aman al Señor, que sirven al Señor. Y aquí pasó lo mismo. Mira capítulo 4 bien rápido. ¿Qué dice él aquí en versículo 2? Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pues estaban argumentando en algo. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. En otras palabras, combatieron el Evangelio al lado de Pablo, eran peleadoras y guerreras de oración, pero se estaban peleando entre ellas. Eso puede pasar, hermanos. Muchos dicen, no, debemos ser como las primeras iglesias se llevaban. No siempre se llevaban. Había discusión entre las iglesias también, hermanos. Y déjenme decirles que, y eso, quiero que usted mire conmigo bien rápido, 1 de Corintios capítulo 11. 1 de Corintios capítulo 11. Y usted verá aquí algo que pasa. En capítulo 11 y versículo 17. Dice eso. Pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso o necesario que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. En otras palabras, eso de divisiones en las iglesias, nada nuevo. Pero ¿qué vamos a hacer con la división? En otras palabras, somos una iglesia compuesta de diferentes personas, con diferentes ideas. Y a veces podemos llegar a un conflicto, un choque, ¿verdad?, de ideas. Bueno, en otras palabras, ¿cómo usted cree que comenzó el diaconado? Había problemas en la iglesia. Las viudas de los griegos fueron desatendidas y nada estaba ayudando a las viudas de los hebreos. Y tuvieron que escoger 7 diáconos. Y ahí el diaconado comenzó basado en un problema. Siempre va a haber problemas en las iglesias. Siempre va a haber tal vez posibles divisiones o disensión. Lo importante es cómo podemos sobrepasar eso. ¿Cómo podemos nosotros arreglar eso y triunfar sobre estas cosas? No decir, mire, esa iglesia no tenía amor, ¿por qué están peleando? Y esas 2 mujeres eran grandes mujeres en la fe y estaban peleando una con la otra. Ven ustedes que eso no es algo abnormal. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y todos a veces nos entra la carne, hermanos. ¿Ok? Entra la carne. A veces hacemos caso más a nuestros sentimientos y caprichos que el amor. Y por eso Pablo dijo para ayudarlas. Usted mira bien capítulo 4, mira lo que él dice. Dice versículo 3, así mismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. No que toma lados, yo estoy con ella, no, yo estoy con ella. Ayudarlas, que haya reconciliación. ¿Por qué? Porque nosotros somos un grupo de escogidos de Dios con un gran ministerio. Y el ministerio, la tarea que nos ha dado es el ministerio de la reconciliación. ¿Y cómo voy yo a hablar de reconciliación con los del mundo, con Cristo, si yo ni puedo estar reconciliado con mi hermano o mi hermana en Cristo? Entonces, por eso. Y vemos entonces aquí, ok, eso es el propósito. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema de este libro, de esa epístola de Filipenses? El tema es, hermanos, el gozo del creyente en Cristo. No en tu casa, no en tu familia, no en tu trabajo, no en tu dinero, no en tu salud, no en nada, nada más en Cristo. El gozo del creyente en Cristo. Y si ese gozo que tú tienes no es de Cristo, no es gozo. Es una alegría, o en inglés dice happy, tú estás happy, estás contento, pero no es el gozo. Porque el gozo, solo Cristo te puede dar ese gozo.
¿Ok? Entonces, y eso es lo que estamos viendo. Y ustedes pueden ver aquí, y después vamos a ver cuántas veces se encuentra el tema, la frase en Cristo o en el Señor. Pero la cosa es, veamos también, usted mira el versículo clave. ¿Cuál es el versículo clave de toda esa epístola? Pues es 4:4. 4:4. ¿Y qué dice en 4:4? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ahora una pregunta. Yo no me quiero adelantar, voy a llegar a ese versículo en unos meses. Pero una pregunta. ¿Hay que regocijar cuando todo va bien? ¿Y siempre todo va bien en tu vida? ¿Tú nunca tienes días tristes? ¿Nunca tienes decepciones? ¿Nunca has sentido desilusionado con alguien o con algún evento en tu vida? ¿Todo te va bien? ¿Tú tienes una vida perfecta sin problemas? No, obviamente no. Nadie tiene una vida así. Pero ¿qué dice la Biblia? Regocijar en el Señor, ¿qué? Nada más cuando todo va bien. No, siempre. Siempre quiere decir siempre, ¿verdad? Entonces, si yo no estoy gozando en el Señor, siempre estoy pecando. No hay otra. Eso no es una sugerencia. Eso no es una sugerencia de cómo mejorar tu vida y sugerencias, sugestiones. No, es un mandato bíblico. Y cuando tú no estás gozando en el Señor, la única otra cosa es que estás pecando. Estás pecando. Y a veces, hermano, hay pecados ocultos que ni sabemos. Ese es uno de ellos. A veces nos justificamos nuestras tristezas. Y después está bueno estar triste de vez en cuando. Cosas pasan. Tú pierdes un ser querido, pues ya va a estar triste. Pierdes tu trabajo, va a estar triste. ¿Verdad? Chocaste y ahora terminaste en el hospital por 2 meses, pues sí va a estar triste. ¿Se entiende eso? Pero aún así, en esas tristezas hay que gozarnos. Dice, ¿cómo es eso? Bíblicamente es posible gozarte y sufrir tristeza al mismo tiempo. ¿Okay? Después, y dice, ¿cómo? Hay que esperar que llegamos a ese versículo, me estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, pero después vemos entonces, regocijaos en el Señor siempre, y para los conchudos como nosotros, Él dice, otra vez digo, regocijaos. ¿Por qué usted cree que la Biblia se repite muchas veces ciertas cosas? Porque somos duros de cabeza, hermanos. Y yo me incluyo. Yo digo, somos duros de cabeza. Y dice, es que ya dice eso, ¿por qué ahí dice de nuevo? Así, porque no captamos la primera vez, a veces ni en la segunda, ni en la tercera. Y por eso hay escasez de pastores, porque predican la verdad y no quieren hacer caso. Me acuerdo de Martín Lutero. Yo dije eso ya en los 1500, más o menos 1520, algo así, 21. Él era pastor de Wittenberg, allá en Alemania, donde empezó la reforma, donde puso los 95 tesis en la puerta. Y era un monje y se convirtió en pastor. Y monje católico, y él puso sus tesis. Pero después él comenzó a predicar, lo querían como pastor, y él pastoreando ahí, se hizo huelga. Ya no voy a pastorear, ya no voy a predicar más. ¿Por qué no? Porque ustedes son duros de cabeza y no hacen caso. Ya no voy a predicar. Estoy cansado de predicar a gente que no hace caso. Y hizo huelga y no predicó. Por no sé cuánto tiempo, yo estudié, pero no me acuerdo si era 1 mes, 2 meses. Por fin le suplicaron y él comenzó a predicar y comenzaron a cambiar sus vidas. Debe hacer eso tal vez, quién sabe, eso va a funcionar aquí. No, capaz que me corren, quién sabe. Pero el hecho es, él lo hizo, ¿ok? Ahí está la historia. Ok, y él era un hombre tremendo, pero bueno, Dios lo usó. Vemos entonces, hay que regocijar siempre en el Señor, hermanos. Y después vemos también cuáles son las palabras claves que se encuentran repetido en esta pequeña epístola. La palabra gozo o regocijo o sus derivados, 16 veces. Usted no tiene que buscar mucho, en cualquier lugar se va a encontrar. Usted mira, por ejemplo, es increíble, pero se encuentra esa palabra, me gocé, gozaré, regocija, se encuentra mucho esa palabra. Entonces, usted mira capítulo 2, versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Usted mira, por ejemplo, en capítulo 3 también se encuentra la palabra gozo. Y ¿sabe qué, hermanos? Es interesante. La palabra gozo o regocijo se encuentra en cada capítulo de esta epístola. Y algunas veces se encuentra 2 veces en un solo versículo.
Y así es. Entonces, y quiero que ustedes entiendan, el gozo es el tema, gozo en Cristo Jesús, es el tema de este libro. Y por eso se encuentran muchas esas palabras. Y por ejemplo, si usted mira capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. ¿Ves? Y versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y él habla mucho del gozo. Pero bueno, ¿por qué? Pues hermanos, cuando usted lee la Biblia, usted verá que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Sabe? ¿Recuerda la ciudad hermana de Filipos? Le dije en el principio era Tesalónica. Pues mira conmigo Primera Tesalonicenses, en capítulo 5. Mira lo que él dice a los mismos de misma provincia de Macedonia que Filipos. ¿Y qué dice él? Y dice aquí en versículo 16, estad siempre gozosos. Otra vez, él dijo a los filipenses, regocijaos siempre en el Señor. Aquí él dice, estad siempre gozosos. ¿Por qué usted cree? Porque la Biblia dice, ¿ok? La Biblia dice que el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Entonces, si eres débil, tal vez tu gozo no es el Señor. ¿Okay? Entonces tenemos que entender eso. Y vemos también otra palabra clave, es en Cristo. Se encuentra 11 veces esa frase, en Cristo. Y la verdad, y hasta nada más en Cristo. Eso es más en Cristo. Yo ni siquiera agregué en el Señor, que es lo mismo. Como el capítulo, usted mira aquí, ¿ok? Y todo eso es del Señor. Ahora, usted mira aquí, por ejemplo, un pasaje que yo uso mucho, capítulo 4. ¿Y qué dice aquí en versículo 6 y 7? Por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Porque estás gozando en el Señor. Sino que sea conocida vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Ahora mira, en Cristo Jesús. Quiere decir que es como una caja de seguridad. Tú pones ahí tus pertenencias de joyas o tal vez armas y tú tienes ahí el condado, la combinación, el código. Y tú pones cosas que vale la pena allí. Por ejemplo, nadie va a guardar Q-tips en una caja de seguridad, ¿verdad? ¿Para qué? Pues si trae una arma, sí lo va a guardar ahí. O si trae joyas importantes de la familia por muchas generaciones, ahí lo va a guardar. Bueno, el Señor dice, tu paz, tu tranquilidad está guardado en Cristo Jesús. Él es la caja de seguridad. Entonces, pero ¿qué pasa si yo no oro? ¿Qué pasa si yo no confío? ¿Qué pasa si yo confío en mis propias fuerzas? Entonces mi paz no está en Cristo, no está en esa caja de seguridad, está en mí. Y yo no puedo con el diablo, yo no puedo con el mundo, yo no puedo con las pruebas. Entonces, ya ve aquí en Cristo Jesús. Y se ve en toda la epístola se encuentra eso. Entonces vemos aquí que por ejemplo, capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos. Otra vez, gozar, la palabra gozar, ¿verdad? Es el verbo gozar. En el Señor. No te gozas en sus cosas. Ya quita su mirada de las cosas del mundo. Pon tu gozo, gózate en Él. Y tu paz estará en Él. Él guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabes? Y esta epístola tiene que ver con eso. En fin de cuentas, vas a ver que su vida es Cristo y estamos en Él. Y por eso es tan importante entender eso. Ahora, yo voy a decir la verdad. Yo no soy psicólogo, ni pretendo ser psicólogo. Estudié un poco de psicología, pero no quiere decir que soy psicólogo. Era parte de lo que tenía que estudiar en el colegio. Pero una cosa le voy a decir. Yo soy pastor. Y el pastor
es un hombre que Dios tiene para alimentar a su iglesia. Si ustedes esperan psicología de este púlpito, busca otra iglesia. Aquí no va a haber psicología barata ni cara. ¿Okay? Aquí va a haber nada más teología y doctrina práctica que la Biblia enseña, para que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Yo no soy psicólogo. ¿Okay? Y muchos tal vez piensan, y me han dicho, debes usar más psicología cuando habla con... ¿Sabe qué? Sí hay que ser diplomático a veces, hay que tomar en cuenta y no ofender si no es necesario. Pero cuando tú enseñas la verdad, tarde que temprano vas a ofender a alguien. Si no la mayoría. Así es. La diferencia entre un maduro e inmaduro, que el maduro... Y algo más le voy a decir, yo tengo eso mucho en mi corazón. No tiene nada que ver con eso ahora, pero ya está en mi mente, lo voy a decir. Mire, voy a decir una cosa. Y no está en sus notas, o él lo busca ahí. ¿Sabe lo que yo he oído por muchos años? Yo tengo ya, voy a completar, si Dios quiere, 39 años aquí en Laredo. En el mes que entra, febrero. Ok, y le voy a decir una cosa que a veces me molestaba, pero ahora me molesta más. Y le voy a decir por qué. Cuando gente dice, hay que moverse, las piedras que está aventando. ¿Ustedes han oído eso? Ustedes saben, las piedras son muy duras, hay que moverse. Así, cuidado, ¿qué es eso? Déjame decirte algo. Si tú piensas así, madúrate. Y voy a decir por qué. De este púlpito no salen piedras. De este púlpito sale la palabra de Dios. Dios está hablando a usted. Tal vez está usando este instrumento humano y débil y con muchos errores, no perfecto, pero la palabra es perfecta. Y una cosa le voy a decir, cuando tú andas diciendo, los pedrazos y esas pedradas, déjame decir una cosa, ¿sabes lo que estás haciendo tú? Dios te está aventando pan de vida. La Biblia es el maná que Dios tiene para nosotros en el desierto. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es comida para nuestra alma. Y para que uno se atreve a decir que son pedradas tirando del púlpito, él no está ofendiendo al pastor, está ofendiendo al que le envió. Porque la palabra que predica es la palabra de Dios. Y no anda diciendo que es ofensiva, y puede ser ofensiva, pero no es por culpa de ella, es culpa tuya, pues está en tu pecado. Pero aquí está la cosa. Cuando tú dices que son pedradas, como pedradas, Dios te está apedreando, Dios te está tirando piedras. Así tú traes la palabra de Dios. Pues según lo que leo es más dulce que la miel a mi paladar. Según lo que veo es mi alimento. ¿Cómo que son piedras? Pero el problema es eso, andamos en pecado y la verdad incomoda. La verdad incomoda. Pero no diga que es piedra porque a ti te incomoda. Arréglate, el saco es tuyo, póntelo y aprende algo y ¿sabe qué? Arrepiéntate, confiésalo a Dios y arréglate con Él, porque no son piedras. Él te ama, Él te está dando alimento, hermanos. Yo digo eso porque para mí es una señal de inmadurez. Hay que amar a los que dicen eso, pero no ten idea que es un insulto, es muy ofensivo al Señor, porque la manera que tú tratas la palabra de Él es la manera que tú tratas a Él. Y por eso digo que jamás salga de sus bocas eso. No por mí, va a venir otro pastor y va a venir un día. Yo no voy a estar aquí para siempre, pero nunca toma las palabras que salen de un púlpito basadas en la Biblia como piedras. Quiere decir que estás evitándolas. No, recíbelas. Es alimento para tu alma. ¿Okay? Entonces, se lo digo eso porque yo he oído mucho de eso. Y yo creo que para mí eso es señal de inmadurez, simplemente. Y después vemos aquí para terminar el bosquejo. Como digo, yo no estoy, es introducción, ¿no? Pero vemos aquí el bosquejo, la salutación. Después vemos de capítulo 1, 3 al 11, el amor de Pablo hacia los creyentes filipenses. Vas a ver el corazón de Pablo. Y este amor le hace orar por ellos. Y vamos a ver también el gozo de Pablo en sus sufrimientos.
Él sufre mucho, sufrió mucho. Le dieron con el látigo, lo pusieron en la cárcel romana. No, hombre, era horrible. ¿Y sabe qué? Y él comparte con ellos, a los filipenses, para que no se preocupan por él. Y después él tiene gozo. Yo no se preocupe por mí, yo me estoy gozando. Y ahí se ve el gozo de Pablo en su sufrimiento. Y después la expectativa de Pablo de ser librado. Él pensó, ya yo sé que el Espíritu Santo está encargado y en control. Y yo sé que seré librado e iré pronto con ustedes. Y ahí se encuentra en el capítulo 1, del 19 al 26. Y después vemos también el encargo de Pablo de perseverar. Ahí es un poquito largo, ¿verdad? De 1:27 hasta el 2:18. Está dándoles un encargo, exhortándoles, animándoles que perseveran a pesar de todo. ¿Y perseverar en qué? Pues vamos a hablar de eso, ¿verdad? Y después los mensajeros de Pablo a los filipenses. Y él dice de 2:19 a 24, mira aquí en 2:19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Recuerda que Timoteo estaba con él, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro ánimo. Pero después se ve que él no puede. Entonces 25 él manda a Epafrodito, versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Es decir, que él quería enviar a Timoteo, pero él sintió que era mejor enviar a Epafrodito primero. ¿Y qué podemos aprender de esos dos siervos, de esos dos mensajeros? Mucho. De Timoteo y Epafrodito. Podemos aprender mucho y aplicar mucho a nuestras vidas. Y un mensaje vamos a dedicar a Timoteo y otro mensaje será dedicado a Epafrodito. Y después vemos también la renuncia de Pablo de la carne. En el capítulo 3 él dice, versículo 1, y dice aquí, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Otra vez gozar. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Está diciendo las mismas cosas. Estoy repitiéndome un poco, no es molesta, es necesario que ustedes escuchen eso. Y después él dice, versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y él comienza a compartir su testimonio. So, vemos entonces, él no confió en la carne. Y después vemos también la perseverancia de Pablo hacia la meta. Esa meta del supremo llamamiento. Él dice, yo dejo todo lo que queda atrás. Y ahí está en capítulo 3, de versículos 12 al 21. La exhortación de Pablo de perseverar hacia la meta. Y hermanos, ¿cuál es tu meta en la vida? Vamos a hablar de eso. A veces ni sabemos, vivimos, ahí se va. No, ahí no se va. Tú tienes que tener una meta, ¿ok? Tienes que tener una meta, ¿ok? Porque uno de ahí se va y ahí se fue y ya se acabó la vida, ¿verdad? Cuidado, hermanos. Y vemos entonces también de Pablo, pues está exhortándoles a vivir en paz. De 4, de 1 a 9. No necesariamente que no andaban en paz. Había esas dos hermanas peleando, pero la iglesia estaba bien. Pero él quería exhortarles que, ¿sabe qué? Hay que vivir en paz. Y la única manera es regocijando en el Señor y no entrando en el pánico y confiando en el Señor. Y vemos entonces después la dependencia de Pablo de la provisión de Cristo. ¿Sabes? Esos 11 versículos de 4:10 al 20 es interesante. Y vamos a ver cosas aquí. ¿Sabe? Pablo sabía vivir en pobreza y en riqueza. Él dice, versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Déjeme decirles algo. ¿Qué está diciendo él? Yo estoy enseñado. Dice él, yo estoy enseñado. Yo puedo vivir con abundancia, tener mucho. Yo puedo vivir en necesidad y escasez. En otra palabra dice, yo puedo vivir, si los que conocen Laredo, ¿verdad? En Plantation, en San Isidro, y si Dios quiere, puedo vivir en el Cenizo. Es igual para mí, ¿ok? Y usted compara los dos lugares, no hay comparación, ¿verdad? Entonces, pero muchos de nosotros nos acostumbramos a vivir bien. Y si Dios dice, ahora quiero que vive
más pobre, está dispuesto a perder todo para Él. Pablo lo hizo. Y por eso digo, a veces nosotros creemos que amamos mucho al Señor, a la mera hora estamos muy pegados a las cosas del mundo. ¿Okay? Por eso digo, hay hermanos que si el aire se descompone no vienen a la iglesia. Oh, no, está muy caliente. Son los mismos. Es ridículo eso, es ridículo. Está más preocupado por su 1 hora y media de calor aquí y no piensa en el infierno que van sus amigos, sus familiares y no les hablan de Cristo. Pero está preocupado porque el aire no sirve. Piénsalo. Y vemos entonces la dependencia de Pablo de la provisión de Cristo. Cristo es el Señor, dice Pablo. Si Él quiere darme mucho, yo lo acepto. Si Él quiere darme poco, yo acepto. Y hablo por experiencia, hermano. Hemos vivido en la casa, mi familia, con mucha pobreza. Ni sabíamos de dónde vendría, aquí en Laredo, levantando esta iglesia. Ni sabíamos de dónde vendría nuestra comida de mañana. Y como familia, mis hijos, mi esposa y yo, tenemos que ayunar y orar que Dios proviera y nos diera para vivir. Y Él siempre provió, no sé cómo, pero provió. Ni tenía carro, tenía que usar la van de la iglesia. Y no tenía aire acondicionado, teníamos que hacerlo. Por fin me dio un carro. Después se descompuso la ventana y el aire. Y no se bajaba la ventana. Y tenía que usar mi carro con sus calorones, sin aire acondicionado, sin ventanas. Ahora estoy bien, tengo un buen carro, tengo una casa decente, pero no siempre ha sido así. Y yo sé que si el Señor quiere me lo quita. ¿Qué me lo quita? Y no me importa. ¿Por qué? Porque esas cosas yo las disfruto. Pero al fin del día, hermanos, yo disfruto más de mi Cristo. Y eso es mi primer amor, no es las cosas que tengo. Entonces Pablo aprendió y nosotros tenemos que aprender. Y vemos por último sus salutaciones finales. Ahí versículo 21 a 23. Entonces, hermanos, esto hoy nada más fue establecer el fundamento, el cimiento de la palabra. ¿Okay? Nosotros ahora yo espero que lean Filipenses por lo menos una vez a la semana, leerlo. Y vengan preparados y vean lo que Dios tiene. Y ustedes tienen ahora un guía, ¿saben qué vamos a tratar? Y ustedes pueden orar y pueden leer y prepararse. Dice, ¿qué debo de leer? Pues comienza con Filipenses, es lo que estamos estudiando juntos como una familia por los próximos 4 o 6 meses. Vamos a ponernos de pies. ¿Y por qué? Yo quiero darles una oportunidad. Si quieren pasar y orar, y Señor, prepárame para lo que tienes para mí. O si algo en tu vida tú quieres más arreglar con el Señor, yo quiero darle la oportunidad si quieren ahorita pasar, quiere orar, porque en un ratito yo quiero orar para cerrar. Pero si Dios te ha tocado y tú sabes qué, el Señor de veras no es el gozo de mi vida, mi familia es.